Ok, Arquisaurios, como les dije, vamos a hacer la segunda parte analizando un poco más la ciudad de Tenosique y por qué es importante que tenga un paradero, una estación un poco más pequeña de este proyecto del Tren Maya. Eh, Les mencioné en el video pasado, 35,500 habitantes. eh, Muy lejos de la estación turística, 10-11 kilómetros aproximadamente. No hay Eh, Creo yo que la estación de Boca del Cerro no cumple con la función de comunicar, crear conectividad con precisamente Tenosique, que es la ciudad cabecera de ese municipio y que necesita tener como eh, pues salidas, más medios o más rutas de comunicación o conectividad con otras ciudades cercanas. ¿Qué podemos ver propiamente de Tenosique? Eh, Tiene increíblemente varias cosas en cuanto a equipamiento urbano de comunicación y transporte que creo que pueden ser explotables totalmente. Ok, vamos a checar un mapa que genera en Google Earth, perdón. Entonces, vamos a verlo. Ok, desde este punto, del lado derecho, en esa mancha urbana, se ve Tenosique. Del lado izquierdo, donde se ve como un pequeño cuadrito morado, es donde estaría la estación de Boca del Cerro, junto al río Usumacinta, pasando este puente de fierro. La línea amarilla es la vía existente, donde posiblemente y debería de correr el Tren Maya, al menos que exista una modificación en la ruta. Eh, Vamos a hacer zoom precisamente a esta zona de la estación de donde estaría Boca del Cerro. Ok, es un área aproximada a la que delimito con color morado. Claramente aquí abajo se ve el puente. Es vehicular 2 sentidos y ferroviario solamente un sentido. Se crea una desviación hacia el norte donde sigue el trazo de los autos, la carretera, y del lado derecho hacia el noreste, obviamente hacia el este, sigue la vía férrea. ¿Okay? A partir de este punto, muy probablemente hacia el sur y de ambos lados, tanto del lado derecho como del lado izquierdo del río, es donde se va a hacer toda esta explotación de los hoteles ecoturísticos, de los restaurantes, de las atracciones de paseos en lancha y demás, ¿no? A partir de este punto hacia Tenosique son 9 kilómetros a las afueras, a la periferia de la ciudad, y 11,5 hacia el mero centro de Tenosique. Como les menciono, si esto pasa y no se crea una estación en Tenosique propiamente, van a crear o se van a generar rutas de transporte no regulado, como son taxis o vans o combis, precisamente para crear conexión y conectividad entre la estación propia de Tenosique, de Boca del Cerro, a la ciudad de Tenosique. Por lo tanto, se va a saturar y va a quedar congestionada y realmente va a ser un lugar no disfrutable. Como les mencionaba, si se llegara a explotar la vía de esta forma, creo que podría pedirse un permiso, una licitación para crear un tren de conectividad entre los usuarios o trabajadores propiamente de la estación de Boca del Cerro hacia Tenosique, o crear también en la estación en Tenosique propiamente, que existe el espacio para tener más diversificar las rutas, ¿ok? Es decir, Tenosique Campeche, Tenosique Expujil, Tenosique Chetumal, que realmente puedas usar ese tren y no te tengas que desplazar hacia una estación turística, que no es lo que propiamente como usuario que necesita un transporte rápido para comunicarte, no necesita pisar, no necesita involucrarse en ese entorno, en ese contexto, en ese concepto del diseño, ¿no? Okay, seguimos hacia el norte, vemos toda la ruta. De hecho, incluso hay otro pequeño puente en este brazo de los Usumacinta. Vean, aquí hay otro asentamiento humano que probablemente podría crecer o detonarse, ¿no? ¿Qué es lo que se espera regular? Esas detonaciones tan explosivas de urbanización hay que regularlas, hay que realmente guiarnos con las normativas de uso de suelo y demás. Ok, aquí toda esta zona que delimito en azul es una gran bahía que usaba el antiguo tren, el antiguo ferrocarril del sur, en Tenosique. De hecho existe la estación, que es esta pequeña estación, aquí al norte, ese cuadro que se alcanza a ver arriba de ese bloque azul.
es una de las estaciones. De hecho, aquí se diversifica una vía. Ya se intentó hacer como un parque lineal, lo cual se puede resolver como un parque lineal o integrar una nueva estación de paso, precisamente para un uso más para las personas que necesitan el transporte de forma regional. De hecho, aquí se alcanzan a distinguir salidas de lo que fueron brazos de esa vía troncal. Este espacio hacia el norte que va a una cementera. Y aquí tenemos el primer servicio de la ciudad, que es una estación de autobuses, que es el ADO de Tenosique. Y abajo está otra cosa que se llama Transportes Jaguar, que es como, digamos, Mayaf aquí en el sureste. Seguramente está comprada por ADO, que ADO es quien tiene todo el poder en el sureste en cuanto a transporte por tierra. Ok, se tiene toda esta gran plataforma y es cerca de 1 kilómetro, si no recuerdo. O sea, realmente hay espacio para crear ahí una estación. Vamos a checarlo. 815, 820 metros más o menos es lo que tenemos de esa longitud, de esa bahía, sumamente explotable para crear una estación. Incluso si el ancho no da, crear una estación más larga de 400 metros y aún así tienes mucho espacio. Lo integras con un parque lineal, creo yo. Y se tiene cerca la estación de ADO. Vámonos hacia el este y ahorita les explico qué onda con estas líneas. Base aérea civil y militar número 10, Tenosique. Es una pista de 1,5 kilómetros de largo, sin iluminación, que muy probablemente pueda detonarse como un aeropuerto regional, un aeropuerto nacional, muy similar a lo que pasa en Krill, en el Chepe, ¿no? Puedes llegar desde Ciudad Juárez, desde Chihuahua capital, hacia Krill, por medio de autobús. Si es que no quieres tomar el tren, el regional, el Chepe regional de Chihuahua a Krill, puedes llegar por autobús o incluso puedes llegar ya por avión. No recuerdo exactamente qué aerolíneas ya llegan hacia Krill. Y entonces podrías replicar ese efecto, ¿no? Si ya estás creando un sistema de ecoteles y un sistema de ecoturismo como lo haces en Barrancas del Cobre, ahora lo quieres replicar en el sureste, ¿por qué no crear esos servicios, esas instalaciones, para que sea completamente el sistema completo en el sureste? ¿Ok? Se habilita mejor esta base aérea civil y militar, que no hay aeronaves militares ahí detenidas, se puede llegar a utilizar para hacer alguna intervención en tierra con planes de N3, lo puedes explotar como un aeropuerto civil también, para vuelos regionales, aeronaves seguramente como un Embraer, de los que usa Aeroméxico con los Connect, incluso los ATR de los que usa Aeromar. Podrías utilizar ese tipo de aeronaves para este aeropuerto. Muy extremo o ya muy grande usar un Airbus A319, pero creo que aquí en México ninguna aerolínea lo maneja. Lo más común sería un Embraer. Ok, esta línea roja es un eje central que se distingue, es un eje de conectividad dentro de Tenosique. De hecho, se tiene el lado de Tenosique, Boca del Cerro, el poblado, y Tenosique, la cabecera municipal. Esta mancha morada es la única plaza, bueno, es una de las plazas cívicas, la plaza cívica principal, que es donde se encuentra el Palacio de Gobierno, y queda realmente muy lejos de conectarse con la estación planteada por Fonatur. Es una plaza pequeña, me recuerda mucho a la de La Piedad, Michoacán. Bueno, la de La Piedad son como 2 plazas, pero me recuerda mucho el cómo te recibe una pequeña plaza sin mucho aforo, pero que están ahí el Palacio de Gobierno. Y está muy cerca de Usumacinta, de hecho. Entonces, bajas todo ese sur, bueno, bajas hacia el sur, perdón, y llegas a esta avenida. De hecho, vean, aquí donde está la cancha de fútbol soccer se ve un delta ferroviario. O sea, realmente Tenosique era una población donde el ferrocarril pasaba de forma continua. No por nada este bulevar o esta avenida se creó a partir de este trazo ferroviario. Normalmente estos deltas eran para cambiar de dirección, este-oeste, norte-sur, dependiendo la ubicación. Okay, estas manchas en amarillo no les hagan mucho caso. Son unas cosas que estoy ahorita haciendo para después pasar a Global Mapper y de ahí pasar a AutoCAD para hacer unos bocetos de qué propondría yo. Ese será otro video. Pero vean, lo que me interesa es este polígono. Vamos a apagar los demás. Este no.
Ok, estos dos polígonos, recordemos que la línea amarilla es el trazo de la vía que existe. Este polígono más grande, creo yo que se puede explotar para crear un nodo de medios de transporte. Creas la estación de tránsito local para Tenosique a partir de esta troncal del tren. Creo yo que la avenida que corre hacia el norte o hacia la derecha, si lo quieres ver, puede hacerse de dos sentidos. Reduces los carriles de dos a uno en cada sentido, para que para el carril vehicular que corre al sur lo puedas apropiar o hacer la diversificación de la troncal a otras dos vías, la de pasajeros propiamente, porque en un momento se me ocurrió esa parte de la avenida pasarla a un desnivel, pero Tenosique está a 1 metro sobre el nivel del mar. Entonces, en las lluvias ese desnivel se va a inundar, lo cual queda descartado. Creo yo que es mejor reducir los carriles del lado que va hacia el norte y crearle esa doble circulación para tomar el carril que va al sur y crear propiamente la estación Los Andenes. Esta sección tiene cerca de 350 metros. Vamos a checarla. 385, 390 metros de largo. La estación no te va a tomar más de 200 metros, como lo vimos. Puede caber, vemos casas al perímetro de ese terreno, lo cual creo yo, o se puede crear una compatibilidad con ese terreno y la estación, o en el peor de los casos, en un extremo realmente regulado y bien negociado, quitar estas casas y reubicar a esta gente cerca de esta misma localidad, para aprovechar todo este terreno y crear un nodo de conectividad. Veamos, aquí tenemos otra plaza pública, la voy a apagar. No, perdón. La voy a apagar. Es otro parque, entonces creo yo que conectar este parque público con lo que sería el nodo de transporte y que a la vez queda muy cerca del eje troncal de Tenosique sería la propuesta más adecuada para crear sitios públicos, espacio público, para que tengan un orden en cuanto a toda esta cuestión del Tren Maya en Tenosique. Y veamos, está realmente cerca del aeropuerto, bueno, de la base aérea civil y militar. Entonces toda esta sección sería un nodo de transporte y que te conecta sin ningún problema al centro o a la parte de la plaza principal de Tenosique. Veamos que hay otros equipamientos como deportivos, alguna otra plaza pública, algún parque más pequeño de un orden local o barrial, pero es lo que hay. Incluso si se llega a expropiar, en mi loca idea, este terreno, reubicando obviamente a los habitantes de ahí, se puede reubicar el ADO, la estación de ADO y de Transportes Jaguar, a esta zona. Por lo tanto, potencializas este nodo, dejando la estación del tren regional, las líneas de autobuses y el aeropuerto civil y militar. Incluso se le puedes denominar ya un aeropuerto civil o lo dejas con uso mixto, pero lo modernizas, o al menos le inviertes un poco más en pavimentar mejor la pista, en crear un aeropuerto o un puerto aéreo un poco más modesto, iluminar la pista y dejar al menos 200 metros de pista de emergencia, ¿no? Y de esta forma creas un proyecto más completo en orden urbano, en cuanto a la jerarquía urbana, y todo nace a partir del proyecto arquitectónico, del hecho arquitectónico como la estación de Boca del Cerro, y la necesaria en Tenosique para potencializar este proyecto y que realmente tengas más captación de turismo, tanto por vía terrestre, que sería el tren o los autobuses, como por vía aérea, que podrás estar volando Ciudad de México, Tampico, Guadalajara incluso. Cosa que está pasando con Krill, con ese aeropuerto de Krill, llega más gente a Barrancas del Cobre y toman el tren del Chepe. Incluso checando la página de ADO, ya vamos a dejar el mapa por el momento, checando la página de ADO veo que de Tenosique salen muchos destinos o muchas corridas de autobuses hacia la península de Yucatán, pero hacia el sur a Chiapas no, a San Cristóbal, a Tapachula, no hay salidas. Entonces creo yo que ADO, si permitiera o se permitiera diversificar o crear esas rutas hacia el sur, porque obviamente el tren le puede ganar o le va a comer algunos destinos que son propiamente de la península: Expujac, Río Puerto, Tulum, Bacalar, Chetumal, Escárcega y demás. ADO puede extenderse hacia el sur a partir de Tenosique, ¿no? Hacia Chiapas a partir de Tenosique.
Y creo que todos salen ganando, tanto la misma empresa privada de autobuses, también Transportes Jaguar, el aeropuerto, alguna aerolínea que se quiera atrever a llevar sus aeronaves cortas como Aeromar o Aeroméxico con los Embraer, lo puede hacer. Entonces potencializas Tenosique, le creas un nodo urbano, un nodo de conectividad, un nodo de transporte, un área de transporte, y lo más importante, la ubicación de este punto, ahora si vamos al mapa otra vez, la ubicación de este terreno es muy importante. Estaciones de Metrobús tienen un radio de uso primario de 500 metros, o sea, 1 kilómetro de diámetro a partir de ese punto. Es como la zona beneficiada. Ya lo hemos visto en otros análisis urbanos. Vamos a darnos prisa porque llevan casi 16 minutos. En una estación de tren regional estamos hablando de cerca de 1 kilómetro de radio o 1,5 kilómetros de radio. Técnicamente cubrirías toda la demanda de pasajeros de Tenosique con la estación colocada en ese punto. El aeropuerto también lo cubriría y técnicamente los autobuses también lo cubrirían. Incluso esta zona, como estas colonias satélite que están al perímetro de Tenosique propiamente, también son beneficiadas por este mismo tren, ya que están a menos de 1,5 kilómetros de la estación. Entonces, Arquisaurios es lo que les quería mencionar, el error que yo veo en Tenosique, en Boca del Cerro propiamente, y por qué es necesario o importante también incluir una estación en la ciudad propiamente. Vale, no les quito más el tiempo, muchas gracias por ver este video. Nos vemos en otro video donde explique más o menos mi propuesta. Por mi parte es todo, denle like, suscríbanse, compartan, nos vemos, cuídense, bye.